Audio Jungle. Audio Jungle. Buenas tardes, chicos. Vamos a ver. Bueno, hoy, como habíamos quedado el jueves anterior, tenemos que empezar con el tema de transformada discreta de Fourier. Era lo que de hace varias clases hacia atrás yo les propuse como una tercera sección, una tercera parte de la miniserie de Fourier para tiempo discreto. Antes de empezar, sé que vamos a ver cuántos estamos. Hay 7. Ok, vamos a ver. ¿Alguno de ustedes, que han trabajado, no sé, en otros cursos o en cualquier otra actividad del TEC o fuera, ha utilizado ya la DFT para algo? ¿Alguno? O la FFT, digamos, a veces es en fin de uso de lo mismo. Me acuerdo que se veía también como el proceso de modulación, en ¿En modulación dónde? Ajá, el curso de comunicaciones eléctricas. ajá. ¿Y con qué fin, digamos, la vieron? ¿Con qué fin, digamos, para un uso de qué tipo? Supongo que si lo vieron como, digamos, como un tipo, digamos, lo vieron como desde un punto de vista teórico, ¿verdad? No lo usaron. ¿Y cuál era el fin? Si no me acuerdo, la verdad no estoy muy fresco en el tema. Creo que era como para analizar un poco el espectro y también para, bueno, sí, como estudiar las frecuencias, digamos, de, Ujú, de la codificación de al final. ujú, ujú. Y alguno, bueno, es, digamos, como del área electrónica, de Frank es uno, si no me equivoco, ya ha llevado el curso de comunicaciones eléctricas, el laboratorio, perdón, el taller. Vamos a ver aquí, creo que solo es, bueno, está Felipe, Franz, Andrés, no recuerdo si Andrés, Cristian, bueno, José sí es de electrónica. Bueno, ¿Alguno yo ya lo lleva estoy eso? llevando en taller, digamos, este semestre. Y en el taller hay un equipo, digamos, el analizador de espectros, que de alguna forma, digamos, a fin de qué es lo que logro ver, lo que me hace es, digamos, como un osciloscopio me muestra la señal en el tiempo, un analizador de espectros me muestra la señal en la frecuencia. Y de hecho, muchas veces la FFT, digamos, es el algoritmo o la herramienta que utilizan para hacer ese análisis, esa, digamos, representación en la frecuencia. De hecho, como dice Franz, una de las aplicaciones, pues, digamos, es para tratar de visualizar, digamos, la información de la frecuencia de una señal en el tiempo, porque lo que hemos visto es verla en el tiempo, muchas veces no me dice nada. La pregunta es cómo es esa señal en la frecuencia. Una de sus formas, digamos, es a través de la FFT o DFT. Y alguno no la ha usado, nunca ha programado algo, ha agarrado un paquete en algún lenguaje y lo ha utilizado por algo, nada de nada, ninguno. Y de hecho, creo que fue para probar una de estas tareas. Lo usé para ver si estaba sirviendo los armónicos. Ok, Entonces, ver como los pines de frecuencia, dónde estaban. ok, bueno, esto es un uso todavía. Entonces, lo, lo interesante por lo que veo, no la han utilizado mucho. Los de, digamos, algunos, todo lo que no tenga que ver, digamos, con procesamiento de señales, imágenes, en este caso señales, digamos, escalares, las que hemos trabajado todo el curso. La FFT es uno de los algoritmos incluso más usuales, potentes, y que se puede aplicar o utilizar de diferentes formas para, digamos, procesamiento. Quizás, digamos, uno podría poner las tres principales usos es, sirve para
digamos, aplicar filtrado. ¿Recuerdan las ecuaciones de diferencias que hemos, bueno, de hecho tenemos dos formas de programar, digamos, un sistema que procese una señal. Una, un sistema, digamos, de filtro. Una es, si es de respuesta al impulso finita, podemos hacerlo con una convolución. Y una convolución es una forma de implementarlo. Los IR no se pueden implementar así. La única forma que tenemos es hacerlo por una ecuación de diferencias. La única que disponemos hasta ahorita para poderlo programar, digamos, implementar. La FFT, hay una forma que se puede aprovechar de ella para establecer, digamos, filtrado de señales. Es la última parte que vamos a ver, digamos, que seguro hoy no vamos a llegar a esa parte todavía. Se puede usar para hacer análisis espectral, que es como lo que decía Andrés, que usó para probar, ver ahí lo de los armónicos. Supongo que era la tarea la del tono que habíamos hecho en la 2. Y también, digamos, se puede utilizar también para hacer análisis, si sirve para hacer análisis espectral, también para hacer un análisis de densidad de potencia. Entonces la idea es, la FFT la mayoría de las veces que se puede utilizar, contamos con las bibliotecas. Por ejemplo, en MATLAB existen bibliotecas de cálculo que ya tienen los algoritmos internos para que aplique la FFT. C++ también se puede usar en Python. Yo creo que la mayoría de los lenguajes se puede, digamos, deben de existir bibliotecas de procesamiento por FFT. Sin embargo, hay dos cosas que es importante, más que, digamos, alguien que apenas la googlee y la descargue y empiece a traversar un poquitillo la biblioteca, es dominarlo, digamos, un poco más a fondo para entender la matemática que está haciendo y así incluso intentar, si yo tengo que optimizar, digamos, el algoritmo, uno no sabe a qué nivel tiene que llegar a implementar algo así, tener, digamos, las bases de la matemática para poderlo, digamos, modificar o actualizar algún detalle que tengamos en específico. Hay veces que por lo específico de una aplicación se puede, digamos, concretar en un camino más corto, y que en el fondo haga o que se requiera, digamos, menos cálculos. Algún detalle especial. Lo que vamos a empezar hoy es, para llegar a toda esa parte, vamos a empezar como en 3 partes, para intentar, digamos, abarcar la FFT. 3, 4 partes. La primera es, recuerdan que nosotros vimos, y ustedes, alguien de SP es el que debería tener con mayor propiedad la comprensión de qué significaba muestrear en el tiempo. Y comprender, le dedicamos un buen tiempo, y si no lo recuerdan es cosas de que hay que volver a repasar y en interpretar lo del aliasing en la frecuencia, los efectos, comprender el teorema de muestreo, manipular bien toda esa parte y saber qué hay. Entonces, señales en el tiempo que tienen frecuencias en hertz, una tasa de muestreo homogénea que podemos aplicar digamos, en la discretización de una señal, y eso transforma la información a un dominio en tiempo discreto, con una frecuencia que están relacionadas. Todo eso es, digamos, de lo más importante que uno debería tener desde SP al inicio. Eso mismo, vamos a plantearlo, es la parte 1 de lo que vamos a empezar a ver hoy, pero para el otro lado. Si la parte que vimos fue muestrear en el tiempo, resulta que la DFT es un muestreo en la frecuencia. El algoritmo, la matemática, eso es lo que va a representar. Y va a resultar algo muy interesante porque vamos a definir, si se muestra en la frecuencia, vamos a tener un efecto de aliasing en el tiempo. Vamos a definir un teorema de muestreo en la frecuencia y comprender, digamos, los alcances, hasta dónde o qué significa usar la FFT o la TFT, y comprender cómo se utiliza correctamente, según el teorema de muestreo en la frecuencia y todos esos detalles. Esa es la primera parte de hoy. Luego de eso, vamos entonces, entendiendo el muestreo en frecuencia, vamos a la parte 2, que es definir al operador como un transformador, como un operador, como teníamos el operador de transformada Z, el operador de transformada de Fourier, teníamos en el tiempo continuo
que lo hemos visto ya en señales y sistemas, el operador de serie de Fourier, transformada de Fourier, y también por ahí Laplace. Vamos a definir un operador nuevo que se va a llamar DFT, que es un operador que va a tomar secuencias en tiempo discreto y me va a dar lo que vamos a llamar los vectores de muestras del espectro, el vector discreto de muestras del espectro. Una vez que lo definamos como operador, para definirlo hay que definir relaciones, propiedades. Recuerden que siempre que hemos visto un operador, con base en él es importante tener las propiedades que lo caracterizan. Desplazamientos y cosas de ese tipo. Inversiones. Entonces vamos a ver a la FFT como un operador matemático. Y la parte 3 es, vamos a definir algunos de los usos que podemos utilizar. De análisis espectral, filtrado y algunas cosillas. ¿Ok? Son 3 partes que no se van a abarcar hoy porque es un poquito largo y es tan importante que es mejor ir con poco, pasos cortos pero bien hechos para que cuando lo usemos, darle ahí, digamos, el sentido de la parte práctica al final, ¿ok? Vamos a ver, bueno, ya ahí está compartido, vamos a trabajar, bueno, de verdad necesito la primera parte, intentar que me comprendan la parte de aliasing, muestreo en la frecuencia. Es lo que más le dediqué esfuerzo en intentar buscar la forma de que lo logren entender. Claramente es muy matemático al inicio, ¿ok? Y después ahí traigo, creo, un par de, un script con unas imágenes y algo que puede ser muy útil. Creo que fue lo que, para interpretarlo. No sé. Ya es conectada la tableta. Ok. Entonces, de entrada, quizás lo que me interesa que comprendan es por qué es tan útil la DFT, por qué útil y popular de alguna forma, porque gente que incluso, digamos, nada más haga algún desarrollo particular, alguna aplicación, la FFT resulta, digamos, conocida, mucho más conocida que otras cosas, incluso de este curso. Quizás, digamos, en algún momento, el punto es, todo lo que hemos llamado procesamiento digital de señales, todo lo que implica lo que abarca ese, digamos, ese concepto o esa parte, esa área de aplicación, es poder en los sistemas computacionales que se desarrollaron, toda la tecnología, digamos, digital, en computadores, celulares, sistemas embebidos, que se lograron desarrollar, que la tecnología los puso a nuestra disposición con, digamos, incluso son sistemas de bajo costo, de alta capacidad, que van mejorando en el tiempo, fácil de almacenar la información y demás. De pronto, lo que nosotros teníamos para trabajar el análisis espectral, que es lo que llamábamos, digamos, tener una señal en el tiempo, digamos, primero teníamos la señal en el tiempo analógica. Fue todo un paradigma nuevo de definir, digamos, la posibilidad de tomar esa señal y pasarla a una señal que fueran solo muestras de esa función de la información. Y con una cierta porción nada más de la información lograr, digamos, definir la matemática, porque en el fondo todo se tuvo que haber planteado desde el punto de vista matemático, para poder entonces con propiedad y empezar a ir dándole la profundidad, la rigurosidad y los alcances al manejo de la información en el lado del dominio digital, el dominio discreto. Eso fue un boom, poder, digamos, trabajar ahí. Sin embargo, digamos, una de las características que se le ha dado a las señales de información, un mayor uso, interpretación y aplicaciones, es todas aquellas que tengan que ver con la frecuencia.
es es un gran grupo de, digamos, de relevancia, todo lo que tiene que ver desde el lado de las señales, pero visto desde la frecuencia. Nosotros, si visualizamos, digamos, a nivel matemático, ¿qué es lo que tenemos? Ok, que una señal tiene un espectro. Las señales discretas, que sean aperiódicas, que es como el tipo, digamos, dentro de todo el tipo de señales, es donde calzan casi la mayoría de las señales prácticas de la vida real, digamos, que van a ser señales aperiódicas. Es una señal de audio, un sensor, un sensor que, digamos, de cualquier tipo de audio, sonar o radar, lo que fuera, lo que está, digamos, capturando esas señales que no tienen periodicidad normalmente. Entonces, usualmente, cuando uno habla de verlo en el dominio de la frecuencia, se imagina, en el caso más general, es espectros periódicos y continuos. O sea, la señal espectral es una señal de información en el dominio de la frecuencia infinita, digamos, tiene infinitas componentes de frecuencia. Es periódica, ok, si yo solo tomo de menos pi a pi, y ahí tengo todo. Pero ¿cuánta información hay de menos pi a pi? Digamos, conceptualmente hay infinita información, porque cada componente de frecuencia hay información representada ahí. Entonces, ver a las funciones que serían, digamos, las que trabajaríamos en los sistemas digitales a nivel espectral, representaba una barrera altísima para pensar hacer un procesamiento directo en la frecuencia. Ojo, digamos, porque lo que hasta este momento nosotros, lo único que hacemos, o lo que hemos hecho en las últimas 4 o 5 clases, es hacer un detalle matemático de herramientas de análisis. Fourier y todo lo que hemos podido, digamos, trabajar con eso, y nos ha dado, de verdad, ya otro paradigma de lo que podríamos llamar procesamiento digital. Otra cara. Y empezar a darle, digamos, un enfoque a la frecuencia, pero solo nos servía para análisis, todavía no como un medio de procesamiento, porque el espectro es una función en frecuencia continua. Entonces la FFT fue, no sé cómo decirlo así, la rampa que nos dio el empujón, digamos, para poder, digamos, en un ambiente digital, porque obviamente si hablamos de procesamiento es hablar de un computador, todos los sistemas que podríamos poner de ejemplo, para hacer procesamiento, o sea, cálculos, porque en el fondo ese es cuando hablamos de procesamiento de una señal, son cálculos que transforman una señal en otra señal como respuesta, como un sistema. Entonces, la FFT va a significar eso. O sea, cuando digamos de entrada, el razonamiento de la importancia y qué significa es la capacidad de aplicar procesamiento de señales directamente en el dominio de la frecuencia. Y ese procesamiento obviamente es a nivel digital, discreto. Listo. Eso es lo que, digamos, de entrada interesa, digamos, es como un contexto, como un entorno para poder entonces entrarle, ok, parece interesante. Veamos a ver qué es, metamos con la parte más durilla del curso, con la mate, ¿ok? Para poder, digamos, trabajar bien esta parte. Ahora, ¿cuál es la parte inicial? Con lo que vamos a empezar la FFT. Esta primera parte va a ser con lo que vamos a definir como el teorema de muestreo en la frecuencia. De hecho, es que hasta cierto punto era lógico. Si para trabajar señales en tiempo continuo, en sistemas, en computadores, la solución fue muestrear esas señales, de pronto aquí entonces uno dice, hey, ¿no será como un asunto de muestreamos el espectro? A ver, ahí. Ahora, el espectro es una señal de análisis, analítica, digamos. No existe. Cuando tengo los datos, cuando capturé una señal de un sensor, lo que fuera, y lo almacené en un archivo, el espectro no existe. Lo que existe son las señales en el tiempo, las muestras. Entonces la FFT es de alguna forma un algoritmo donde yo le voy a pasar la señal de datos en el tiempo y él lo que me va a devolver es una señal de muestras que él indirectamente obtiene del espectro de esa señal. Algo un puente, porque ok, la señal tiene un espectro, porque es una función de análisis,
pero él me va a devolver unos valores que representan como un muestreo de ese espectro. Es como un triángulo ahí entre esas tres señales que va a lograr ese algoritmo, ¿ok? Para entender el algoritmo, lo primero que tenemos que comprender es qué implica muestrear un espectro y cómo se va a hacer, o sea, cuáles son las reglas de muestreo o las condiciones que vamos a definir. ¿De acuerdo? Pero ojo, quiero que logren contextualizar eso. Este muestreo es un muestreo, digamos, algorítmico. No es como que existe una señal realmente, la del espectro, y que yo la muestré igual como se muestrean las señales en el tiempo. No, no, esto es diferente la lógica. Pero la matemática encaja bienísimo. Entonces vamos a ver. Lo que vamos a definir, vamos a partir de que la señal que nos, o las señales que nos interesan trabajar en este punto son señales aperiódicas, que es, digamos, donde encaja una gran cantidad de los casos de procesamiento de datos. Bueno, una señal aperiódica son aquellas las que tienen exactamente espectros continuos y periódicos de menos, o sea, de un periodo de 2pi. Son las que llamábamos señales de energía, porque tienen que son aquellas señales que son acotadas en la suma finita de los valores de las muestras, y que al ser acotadas permiten que esta sumatoria, que es la transformada Fourier, converge, que exista el espectro. ¿Ok? Esa ya la conocemos, esa ecuación, es la ecuación de transformada de Fourier, que es un operador de análisis. O sea, los datos son el vectorcito de las muestras, y por medio de análisis matemático, puedo generar otra función que tiene información que es diferente, pero que representa visualmente en la función, el espectro de alguien, de los datos. De verdad es así, uno dice, el poder que tiene, digamos, ese transformador es altísimo. Si esa es la transformada, vamos a definir qué es lo que vamos a llamar muestreo del espectro. Entonces, cuando hablemos de que estamos muestreando el espectro, primero, como el espectro es periódico, y siempre es de 0 a 2pi, cosa que es algo así rarito, es raro, interesante o raro, como uno dice, cualquier señal muestreada a periódicas, su periodo espectral es de 2pi, sí, siempre, no, siempre. Entonces, ok, está bien. Es periódica de 0, digamos, con periodo de 2pi radianes por muestra. Entonces, vamos a solo presentar la idea de que necesitamos las muestras de un solo periodo. Porque con solo las muestras de un solo periodo sería suficiente, porque ¿para qué muestrear una función periódica todo su intervalo de dominio? Entonces, la FFT la vamos a definir como un muestreo de un solo periodo del espectro, y para tener, digamos, un rango de consenso, siempre lo vamos a definir de 0 a 2pi. Sería lo mismo si hubiéramos definido de menos pi a pi, pero las ecuaciones y todo va a estar para que tenga un poquito como un orden más sencillo y lógico en cierto punto, de 0 a 2pi. Y vamos a llamar a un número n, que luego le vamos a llamar número de puntos, pero todavía no le vamos a llamar número de puntos. Ahorita nada más le vamos a llamar n mayúscula, va a ser el número de muestras. Entonces, cuando hablemos de que una DFT es, por ejemplo, un n igual a 10, significa que de 0 a 2pi, de forma equidistante, porque todas las muestras van a estar espaciadas con un mismo espacio de frecuencia, rango, van a estar entonces desde 0 a un delta de omega, que va a ir cambiando hasta 2pi para colectar 10 muestras, n muestras. Entonces, para que se logre ver eso, el espacio entre muestras va a estar dado siempre por 2pi, que es el ancho, entre el número de puntos que vamos a tomar, que es n. Entonces, por ejemplo, ¿qué sería un n de 4? 4 puntos. Un n de 1000, que de 0 a 2pi hay 1000 muestras de la señal. Entonces, aquí también hay un mismo razonamiento
es que es análogo, es igual que cuando se planteó en el muestreo en el tiempo. Recuerdan que en el muestreo en el tiempo uno dice, ok, está bien, está muy interesante la lógica que usted me está planteando. Si yo tengo una señal en el tiempo continua, al muestrearla, o sea, tomar solo valores en algunos puntos en el tiempo, esas muestras las puedo utilizar para representar la función. Ahora la pregunta era, ok, si yo tomo una muestra cada hora, o tomo una muestra cada minuto, o tomo una muestra cada segundo, uno diría, cada segundo es mejor, porque tengo más datos, tengo una representación más fiel de la información completa. Pero uno dice, hey, si la tomo un segundo, ¿y por qué no a 100 milis? Un mili o un micro. O sea, ¿dónde paro en decir que es suficiente? Porque obviamente, entre más rápido muestre, la información es más cercana a la señal real, entonces es mejor. Entonces uno diría, ¿y cuándo es lo mejor? Cuando entonces muestreo siempre, cada instante. Y eso volvería a ser la señal continua. Entonces el teorema de muestreo lo que vino y dijo fue, ok, cuando usted muestrea la señal en el tiempo, esas muestras que usted está tomando realmente no son la señal original, es solo una parte de la señal. Si analizamos en el dominio del tiempo es muy difícil de responder eso. O sea, ¿qué tan rápido, cuánto es lo más lento que podría muestrear? Entonces, veámonos digamos, esta acción que estamos tomando, que es muestrear en el tiempo, veamos cómo se refleja en la frecuencia. Si en el tiempo no tenemos la respuesta, veámosla en la frecuencia. Entonces, cuando se observó en la frecuencia, desde el punto de vista matemático, se interpretó que esas muestras lo que representaban era una replicación espectral del espectro original y que esa replicación tenía un periodo de replicación y ese periodo estaba asociado a la frecuencia de muestreo. Si se muestrea muy lento, el periodo era pequeño. Y si tenemos algún rango de frecuencias en el que existe la señal, si el periodo de muestreo es muy pequeño, hace que el periodo de la función espectral sea menor y podríamos tener traslapes entre frecuencias por la replicación. Y ese traslape le llamamos aliasing. Okay, estoy haciendo un resumen y de voz, no tengo, digamos, no estoy mostrando nada, pero es algo que deberían de conocer ya a estas alturas del curso, y ya un curso de esto se entienda. Todo ese análisis, ¿por qué lo estoy repasando? Eso fue muestreo en el tiempo. Resulta que lo que vamos a lograr entender hoy es la contraparte, pero con un mismo razonamiento lógico. Ok, si aquí estamos muestreando en la frecuencia, tenemos la misma duda. Ok, si yo muestreo con un n de 10, tomo 10 muestras. Si tomo un muestreo del espectro con un n de 100, tengo 100. Y si es de 1000, tengo 1000. Entre los tres casos, ¿en cuál de los tres tengo más o mejor representación de la información del espectro? En el de 1000, obviamente. Tengo más detalle, tengo más captura de la información espectral. Pero la pregunta es, ¿cuánto es lo mínimo? Porque si no, entonces uno dice, hey, si 1000, de mejor 10.000, ¿por qué es mejor? ¿Y por qué mejor no 10.000 muestras? Hagámoslo entonces 1.000.000 de muestras, de 0 a 2pi. Entonces la pregunta es la misma. ¿Cuánto es el mínimo número de muestras que yo necesito tomar del espectro para que estas muestras puedan representar la información completa que requiero representar? Y no, ahora vamos a entender que cuando representamos una muestra o tomamos una muestra de este espectro, ese que tenemos ahí, ese bosquejo, la respuesta es imposible de verla en la frecuencia. O sea, ¿cuál es el valor mínimo de n? No lo puedo entender aquí. Entonces alguien, digamos, dijo, así lo veo yo, digo, tratando de contextualizar un escenario ahí, una idea. Si en el otro caso la respuesta fue veámoslo en el espectro, aquí más bien entonces la respuesta va a estar veámoslo en el tiempo.
Veamos qué sucede al muestrear un espectro a nivel temporal de los datos. ¿Qué representa? Y cuando logremos, o sea, en el momento que logremos entender, ahí tendremos la respuesta del teorema de muestreo en la frecuencia. Que el teorema de muestreo en la frecuencia lo que va a decir es cuánto es el n mínimo. Porque el que nos diga, ok, con 100 puntos, o si un n igual a 100 o más, perfecto. Pero si usa 99 está mal, porque va a tener, vamos a ver, aliasing en el tiempo. ¿Todo claro? Bueno, démosle lastimosamente. No, depende como lo quieran. Y yo, más bien, donde las cosas son muy bonitas de encajar matemáticamente a esto. Esta la parte no, yo les decía, no sencilla. Vamos a intentar que me entiendan la lógica. Porque si yo nada más les digo el teorema de muestreo, porque sí, es tanto y ya. Le falta, digamos, un par de cositas. Entonces, vamos a intentar de que me comprendan. Entonces, ¿qué dijimos que es el muestreo de un espectro? Ok, es como matemáticamente, es decir, voy a tomar a la función espectro, que es continua, y voy a hacer una evaluación en solo las frecuencias donde deberían estar las muestras. Entonces, recuerdan que el delta en frecuencia está dado por este término. 2pi entre n. Entonces, por ejemplo, cuando k es 0, sería omega sub 0. Volviendo para atrás un toquecito, es como estar muestreando aquí. Cuando k es 1, aquí estaría el omega sub 1. Hasta esta última muestra. La última en 2pi no se considera porque ya ahí exactamente cae con una replicación de acá, de la primera. Entonces de 0 a n-1, ¿cuántas muestras hay aquí? N. Entonces, volvamos. ¿Ok? Comprendiendo esa idea, voy entonces a cambiar el omega que era continuo matemáticamente por un omega que representa solo ciertos puntos, ciertos valores del eje de frecuencia. Así estaría representado a nivel matemático como la función. Ahora, esa función está representada por una sumatoria, que era la sumatoria de cálculo de transformada de Fourier, que es esta de aquí. La sumatoria, para calcular el espectro, la única diferencia es que aquí iría a omega. Entonces, ok, quitemos omega y pongamos solo los omegas que queremos ver, los omegas sub k. Idealmente, o más bien idealmente no, inicialmente es la palabra. Esto es la DFT. Esta es la DFT. Este es el algoritmo con el cual se trabaja todo lo que tenga que estar relacionado a DFT. Claro, hay que maquillar algunas cosas, o más que maquillar, es visualizarlo de unas ciertas transformaciones para visualizar características y al final la aplicación del algoritmo. Pero esta es la ecuación con la que nace todo. Y uno dice, ¿de dónde nace? La misma transformada de Fourier. Entonces, ok. No es tampoco nada tan nuevo. Ahora, esto es una sumatoria. Vamos a ver cómo se los explico. Cómo visualizar esta descomposición que quiero que vean. Cómo entender esta sumatoria de arriba como la suma de estas dos abajo. Que eso es lo que tal vez a veces no es tan sencillito de visualizar. Voy a tratar de hacer aquí un bosquejo de suponer una señal que sea la de datos, x de n. ¿De acuerdo? Esta señal voy a hacer un color diferente que me sirve aquí, que se use. Voy a hacer un bosquejo, vamos a ver, muy sencillo, o sea, no voy a complicarme, voy a suponer como que son solo, todos los valores son iguales, porque no me interesa, digamos, la idea de los valores, sino es la agrupación que definen las sumatorias que están ahí abajo. Entonces voy a suponer algo muy sencillo, si todos los valores fueran iguales. Estos son los valores que ingresarían aquí adentro y que de menos infinito a infinito tienen que multiplicar ese exponencial para
generar, digamos, la convergencia en lo que llamaríamos las muestras de la DFT, del espectro. Entonces, como es una suma, inicialmente los datos pueden estar en cualquier lugar. Entonces vamos a interpretar que los datos están desde menos infinito a infinito, todas las señales completas, digamos. Caso amplio. Pero lo vamos a agrupar en pedazos. Vamos a resolver, digamos, ese algoritmo que sería enorme en grupos de n valores de muestras. Entonces, digamos, para poderlo representar aquí en la figura, tengo que escoger un n. Entonces voy a decir que, digamos, ¿qué pasa si como si fuera un n igual a 4? Por poner un número, para que visualmente veamos una idea. Entonces sería, digamos, tomar estas 4 muestras, agruparlas, y sería como una subparte de la sumatoria completa. Agarrar estas otras 4 muestras, estas otras 4, y esta ahí le faltaría otra. Vamos a llamar, entonces, en una, digamos, división de la sumatoria completa, como una suma de sumatorias pequeñitas. Entonces, este primer sumatorio que está aquí, va a estar asociado a la variable L, y L va a estar dado, digamos, esto va a ser para L igual 1, L igual 0, L igual menos 1. Va a representar como los grupos. Y el sumatorio, el segundo, que está aquí, va a representar la acción que hace cada sección que agrupamos. Entonces, por ejemplo, claramente estos límites de abajo y de arriba son raros. Uno dice, ¿de dónde se le ocurrió? Hay que pensarlo muy bien. Pero digamos, si uno así como se los plantea aquí en el dibujo, por ejemplo, ¿qué sucede en L igual 0? ¿Dónde, digamos, el sumatorio del segundo de adentro, dónde empezaría? ¿En N igual qué? En 0. Porque L vale 0. ¿Y arriba? Si L vale 0, ¿qué queda arriba? N menos 1. Entonces, exactamente. Va de la muestra 0 a la muestra, si es 4, a la muestra 3, N menos 1. Por ejemplo, este otro sumatorio, el segundo, digamos, este sería para un L igual 1. Entonces, ¿dónde empezaría aquí? Según la fórmula esta, de si L es 1 y N es 4, y empezaría 4. Exacto, esta es la muestra 4. Y arriba sería 1 por 4, 4. Más 4, 8, menos 1, 7. Exacto, 4, 5, 6, 7. Entonces, con esa lógica de los índices inferior y superior, para cada, digamos, L que esté definido en la primera sumatoria, vamos a tener, digamos, el cálculo parcial de cada grupito de toda la señal. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quiero que vean en esta ecuación final. Tratando de visualizar a la FFT, que son las muestras del espectro, y estamos visualizando una toma de n muestras, lo que andamos buscando es cómo interpretar cuál es el n mínimo. O sea, esa es la respuesta, eso es lo que necesitamos saber, que ese es el teorema de mostrar una frecuencia. ¿Cómo? De ahí empezó por esta ruta y digo, ok, ¿quién se le ocurrió, quién visualizó esa lógica? Por aquí vamos, siguiéndole el camino. Entonces, las muestras del espectro se pueden visualizar a través de una mezcla de estas dos sumatorias. Listo. Vamos a hacer un par de, digamos, de transformaciones a este arreglo de dos sumatorias. El primer arreglo, aquí no me gustó mucho, pero bueno, porque ya perdimos. El primer arreglo es un cambio de variable. El cambio de variable que vamos a hacer es llamar a una variable m, donde esta m va a estar dada por n menos ln. ¿De acuerdo? Recuerden que el sumatorio, el que estaba en la filmina atrás, este era desde un n igual a ln, y aquí ln más n menos 1, y aquí x de n. Entonces, si le aplicamos, y aquí tenía ella la menos j2 pi k n, así. Si le aplicamos este cambio de variable, ahí, ¿cómo queda eso? Así por encima, así. Si le aplicamos este cambio de variable acá, ¿cuál sería, digamos, el valor de m que iría en la nueva sumatoria cuando n vale
L, N mayúsculo. Entonces sería M del índice abajo sería, ¿cuánto vale N? Ln menos Ln, ok, 0. Pues por eso está este 0 acá. ¿Qué pasa con el índice de arriba? ¿Cuánto valdría el valor de una sumatoria? Tendríamos, vean que el n vale Ln más n menos 1. Y el cambio de variable dice, tome el valor de n y réstele L menos n. Sí, L por n. Esto hace que entonces el límite superior quede n menos 1. Por eso aquí está este límite superior. Claramente después lo único que vamos a hacer es llamar la variable m otra vez n ya. Eso es un cambio de nombre. Podemos llamarle K, lo podemos llamar h, lo que fuera. Ahora, si hicimos este cambio de variable, aquí también hay que aplicarlo. Este n va a ser m más ln. Entonces vamos a tener m más ln. Por eso aquí está esto. Y por un asunto de simplicidad, porque no hay otra razón, yo en el libro no hay ningún razonamiento, como nada más L vale desde menos infinito a infinito, para conceptualizar una lógica que ahorita vamos a ver, se le puso el L negativo. Pero como L es un entero, al final no hay nada diferente. La interpretación sigue siendo, digamos, no es algo incorrecto. Pero digamos, si uno aplica el cambio de variable, formalmente debería ser un más. Pero yo lo dejé como menos porque así está el libro y para no perdernos luego. Ahora, en el exponencial sucede lo mismo. Aquí hay un n. Entonces ahí hay que poner m más o menos, porque realmente es lo mismo. Ln, mayúscula, esta parte, acá. Estos dos exponenciales, o este exponencial, como tiene una suma, se separa. Vean que aquí está abajo, separado. Al estar separado, este de aquí se cancela con este. Como K y L son enteros, este es un L a J2pi multiplicado por un múltiplo de entero. Y esto hace que esto sea siempre el número complejo 1. Esas simplificaciones sencillas, elegantes de señales y sistemas. Es para que vean que ese desaparece, por lo menos, que entiendan la lógica. Viendo que desaparece, interpretando todo lo que queda y nada más decirle, ok, hagámosle un flip a las dos sumatorias, llegamos a esta. O sea, la de adentro pasa afuera y la de afuera pasa adentro. Entendiendo, mientras las dos series, las dos sumatorias converjan, eso es funcional. Y la representación. Aquí es donde vamos a decir que, y aquí le vamos a poner un alto al camino. Un alto no, o sea, vamos a ponerle un, ¿cómo diría eso? Con una señal de tránsito ahí, un stop, para tratar de interpretar qué es esto que está aquí adentro. O sea, esto se supone que subraya así. Todo el manejo, la parte aburrida que estamos viendo, diría alguno, era intentar llegar a esto. A lo que a alguien se le ocurrió visualizarlo así. Y ver qué significa eso que está dentro primero, interpretarlo. Si usted agarra eso y trata de visualizar qué significa. Primero, alguien le va a llamar, le llamó, digamos, y así está definido en la literatura para que no nos perdamos, a eso que está ahí adentro como una señal. Primero son unas señales en el tiempo, o sea, eso sí sigue siendo todavía, digamos, lo que tenemos. Es una señal, vamos a llamarla X sub P, y X sub P se define como la señal X de N, que es la señal de los datos en el tiempo, como si fuera una replicación. Es que es exactamente lo mismo, es que esto es cuando uno dice, suave, que eso está intentando. Estoy viendo como un déjà vu. Es la señal original. Recuerdan que N es la tasa de muestreo, cuántas muestras tomé. Entonces, X de N va a ser una sumatoria de múltiples veces esa función desplazada por factores enteros de N para cada L. Entonces, ¿cómo visualizamos eso? Una replicación en el tiempo. Un montón de réplicas de la señal X de N.
Creo que no es tan difícil porque cuando ya al nosotros habernos planteado en muestreo en el tiempo, era lo mismo en el espectro. Se hacía como una replicación del espectro. Aquí lo que estamos como viendo, primero que x de p es como una replicación de la señal. Eso es lo que quiero que logren visualizar. Ahí tengo un script, ahora gráficamente vamos a ver algunas cosillas de eso. Va a ser bonito ver, me parece que quedó bonito. ¿Okay? Ahora, inicialmente nosotros decimos, ok, está bien, x de p es periódica y es de periodo n. Y está asociado como una replicación de x de n. Pero primero veámoslo muy sencillo. X de p es una función periódica, esta de acá, y su periodo es n, porque es el que define la replicación. Toda función periódica tiene serie de Fourier en el tiempo discreto. También es un operador que ya lo conocemos. ¿Qué era lo curioso de la serie de Fourier en tiempo discreto? Lo particular, que solo tiene n exponenciales complejos armónicamente relacionados. Solo tiene n coeficientes de serie de Fourier. Y que es periódico esa representación en coeficientes, pero solo tiene n diferentes. Entonces, por eso es que entonces la redundancia doble. Por eso es que la representación en serie se define de esta forma. Es una combinación de C sub k por los exponenciales armónicos complejos conjugados con coeficientes C sub k, pero solo k, diga, solo n coeficientes, n funciones. Y si uno quiere calcular los coeficientes, esta es la ecuación de síntesis. Agarra la función periódica y resuelve esta sumatoria y tiene los valores de los C sub k. Ok, entonces lo que quiero que nada más quede claro aquí es, primero, x de p es periódica. Tiene un periodo n y por tener esa característica existe una serie de Fourier que la describe matemáticamente. Vamos al siguiente. Vamos aquí a conectar dos de las ecuaciones que estamos para entender acá. ¿Qué es la primera ecuación que está ahí? Fue el amaño, digamos, el arreglos, los cambios ahí que le dimos a lo que representaba las muestras del espectro. O sea, muestrear un espectro matemáticamente se puede equiparar a esa parte azul de la primera ecuación. ¿Ok? Lo que está abajo, la segunda ecuación, representa la ecuación de análisis para el cálculo de los coeficientes de Fourier de la función que está aquí adentro. Que esto fue lo que llamamos x sub p. Pero si las comparamos entre sí, hay una gran similitud entre esas funciones. El exponencial es idéntico, los índices de la sumatoria es idéntico. Lo único diferente es de aquí adentro. Entonces, ojo aquí la conexión. Estamos llegando a comparar lo que representaban las muestras del espectro de la DFT con una serie de Fourier de la señal que llegamos a poder, porque obviamente esta señal no existía al inicio, fue que le dimos ahí una vuelta para atrás y para adelante, para llegar a visualizar esto matemáticamente. Entonces, si las comparamos, hay una, digamos, una equivalencia, que es esta ecuación que está aquí abajo. Ok. Por nada más, por la similitud entre las ecuaciones, las muestras del espectro de Fourier, las n muestras, son iguales que los n valores, o el valor n multiplicado por los coeficientes de la serie de Fourier de la señal replicación de x de n en el tiempo. Ok. Partimos de esta igualdad. Teniendo esa igualdad de que es posible, que sí es real a nivel matemático, vamos a tomar la ecuación de síntesis de Fourier. ¿Qué es una ecuación de síntesis? Agarrar los coeficientes con los armónicos para converger a la señal en el tiempo.
Recuerdan que aquí lo que aquí antes teníamos era C sub K. Pero por la similitud, o sea, aquí esta es la ecuación más importante aquí, la que está aquí al final. Lograr ver matemáticamente que los coeficientes de la señal que está arriba son 1 entre n por las muestras de lo que llamamos muestras del espectro. Como esto es válido y posible, podemos meter eso, lo que representaría C sub K, a través de estas muestras. Que esto es lo que, tomar los valorcitos del espectro. ¿Y cómo interpreto esta ecuación? Y aquí es donde quiero, digamos, que me comprendan, y si no me pregunten, y si no, lo que sea. El hecho de muestrear el espectro, tomar n muestras, esas muestras no representan la señal x de n. De hecho, eso era lo que pasaba en el teorema de muestreo en el tiempo. Aquí es más o menos lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿qué representan? Lo que tratamos de entender fue que al muestrear el espectro, ese espectro lo que representa, y en esta ecuación lo vemos, es que si lo transformamos al tiempo para ver qué representa, porque aquí esto es como un operador de transformación, toma las muestras que tomamos y me trata de visualizar qué información contiene esas muestras, pero en el tiempo. Y la información que él representa es x de p. X de P no es X de N. Hay una relación entre ambas, pero no son iguales. Entonces, inicialmente las muestras de un espectro no son la representación fiel de los datos en el tiempo. Son la representación, vamos a volver, estoy volviendo a esta ecuación, de una señal que es la replicación en el tiempo de los datos, con un periodo n. Entonces, entre más grande sea n, esa replicación va a estar más separada en el tiempo. Porque si n es 10.000, digamos, x de n, cada réplica de x de n va a estar separada en un ancho de 10.000, o de 1.000, o de 1.000.000. Entonces uno dice, ¿cuál es el n mínimo para pensar con la idea de cuándo tenemos aliasing o cuándo no? Porque vamos a llamar entonces a este efecto aliasing en el tiempo. Voy para adelante donde estábamos. Aquí. Esa es como una interpretación gráfica. Suponga que es lo más sensato que x de n es de banda temporal limitada, diría. Voy a usar esa palabra, pero no es correcta. Pero es para que me comprendan qué decíamos cuando teníamos el teorema en el de muestreo en el tiempo. Suponga que esta señal era de banda limitada, que todas las frecuencias estaban en un rango B máximo. Y así se puede definir el teorema de muestreo. Entonces, vamos a definir aquí, por ejemplo, la idea de que x de n es de ancho finito. Ancho, a como está ahí, L-1. Noten que aquí, esta muestra L ya es 0. O sea, es igual a 0. Por lo tanto, de la primera muestra a la última, va a haber L muestras. Y esta muestra de aquí sería L-1. Si esa señal, que claramente esta señal, digamos, la idea es, esto tiene un espectro, que es continuo y periódico desde el periodo 2pi. Si a esta función le tomamos las muestras, donde esas muestras son múltiplos del delta de frecuencia para k de 0 a n-1, que esto significaría el muestreo, estas muestras representan a esta función, que es la replicación espectral de x, la replicación temporal de x de n. Ahora, este valor, n es el que es más relevante en toda esta parte, porque n representa primero el número de puntos de muestras que se tomó, y al mismo tiempo representa el periodo de cómo se replica en el tiempo la señal. Entonces, vamos a suponer, tal como dice aquí, que n es mayor que L. Si es mayor, significa que, por ejemplo, esta es digamos, la señal original,
Y aquí está como la primera réplica en desplazamiento de retraso y esta es la primera réplica en desplazamiento de adelanto y aquí hay otras réplicas de la señal. ¿De acuerdo? Pero lo importante es entender que si n es mayor a L, esta última muestra no se va a traslapar con esta primera muestra de la réplica. Entonces, si no hay traslape, es donde decimos que no hay aliasing temporal. Y si tenemos un n menor a L, por supuesto que en esa condición, esta última muestra de la señal se va a mezclar. Algunas, una, dos, tres, no sabemos, porque depende de qué valga n y qué valga L. El asunto es que se van a traslapar y ese traslape va a producir aquí un aliasing temporal que es irreversible. Es igual que en el dominio, o sea, que en el muestreo de las señales en el tiempo. Si uno aplica un muestreo que el mismo produce que exista aliasing, en este caso en el tiempo, este efecto es irreversible y la señal que trabajaría, o las muestras, o las DFT no sirve. Vas a generar cálculos erróneos. Entonces, entendiendo lo que significa la FFT y la parte de conceptualizar esto del aliasing temporal, el teorema de muestreo en la frecuencia lo que dice es que el número de muestras del espectro mínimo para garantizar o evitar el aliasing en el tiempo es que n sea mayor o igual que L, donde L representa la señal al ancho de la señal aperiódica. El problema entonces, vean que es un teorema de muestreo súper simple. El problema está si L tiende a infinito. Si una señal no es finita, por ejemplo, como un, no sé, un A a la n por U de n, digamos. Por poner un ejemplo así de los que conocemos sencillo. Eso es una señal exponencial, pero sigue, es como ver esta, pero en su versión infinita, porque esto es como un exponencial decreciente. Pero que esa función sigue ahí, dando valores hasta el infinito vale cero. Entonces, conceptualmente ahí L es infinito, entonces N es infinito, ahí hay un problema. Significa que ahí es imposible de evitar el aliasing. El aliasing se puede evitar si la señal que estamos trabajando es finita. Y el teorema demostrado es muy simple para definir, digamos, cuántos serían los números de muestras mínimos necesarios. Preguntas. ¿Estamos hasta acá? Entonces, cuando uno va a usar una DFT, ¿qué es lo primero que se debe preguntar? ¿Cuál es el tamaño del vector de datos que tengo que manejar? Que tiene muestras, valores, que tengo que trabajar con una premisa de evitar aliasing. ¿Estamos? Claramente es muy normal, vamos a ver, que tal vez, bueno, no, realmente sí se puede, es que aquí es un poquito más flexible, como es discreto, pero muchas veces se maneja un L un poquito mayor. De hecho, es que vamos a ver luego que los algoritmos de FFT trabajan, son más, vamos a ver, digamos que están optimizados para cuando n es un múltiplo entero de 2 a la n-1. 32, 64, 128, los números, estos, digamos, soy 2 a la n-1. Entonces, digamos, si L es 100, 128, se usa n. Pero eso ya es cuando veamos un poquito más en los algoritmos, ya de procesamiento de la DFT. 2024, más, sí, 2024. 4048. Ok. Si nosotros tenemos claro esto, entendemos cómo funciona la FFT, que esas muestras representan una señal en el tiempo, que es como una replicación de la función original.
si cumplo la condición mínima necesaria para que las réplicas no tengan aliasing y trabajo bien, en esa condición, esta ecuación que está aquí al final es válida. Que esta ecuación lo que me dice es que los datos originales yo los puedo recuperar íntegramente al solo tomar las primeras n muestras de x de p. Como no hay aliasing, x de p no tiene ninguna contaminación, porque el aliasing es como una contaminación, digámoslo así. La información se pierde, cambia de valores y ya esos valores no representan los datos reales. Entonces, es una señal sin contaminación que, como tal, representa los datos. Entonces, lo importante será siempre tener claro que hay que respetar el teorema demostrado para que se pueda trabajar bien. ¿De acuerdo? Esa es la parte por ahí. Ahora, ajá. Ok, esta ecuación ya la vimos hace un rato. No es más que entonces que las muestras del espectro representan x de p, que es la duplicación espectral. Ahí todo bien. Ah, bueno, ya me acordé qué es lo que sigue aquí. Es que me perdí un toque. ¿Qué era lo que seguía? Ahora, vamos partiendo de esa ecuación, eso sí, y de que esa ecuación, mientras yo haya trabajado sin aliasing, este x de p se puede cambiar por x de n, mientras esté en este rango. De 0 a n-1, o sea, los primeros n valores, x de p y x de n son iguales. Eso sí, sin aliasing. Tratando de, o partiendo de eso, se puede, vamos a ver, se puede formular la ecuación que vamos a llamar de interpolación del espectro. Al igual que nosotros definimos la interpolación en el tiempo. O sea, si yo tengo las muestras de un espectro, ¿cómo de las muestras puedo generar el espectro continuo? Entonces, vamos a partir de esta ecuación, usar la transformada de Fourier. Esta es la transformada para calcular el x de omega. O sea, encontrar x de omega significaría encontrar el espectro, o sea, toda la información espectral. Entonces, vean que esto que estaba aquí adentro, lo que aquí va en el espectro de Fourier es x de n. Entonces, en este momento estoy poniendo x de n en función de las muestras de la espectrales, que son este x evaluado en el 2πk entre n. Teniendo esto, prácticamente está la materia prima para encontrar una expresión útil de representar, digamos, el interpolador de las muestras del espectro a generar el espectro. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Sacamos el x de 2pi entre nk, o 2πk entre n, perdón. Lo sacamos afuera, le damos vueltas a las series, la de k la pongo afuera, la de n queda adentro. De hecho, este 1 entre n también puede salir afuera, o no, vamos a dejarlo adentro, creo. Y vamos a combinar los dos exponenciales, porque ven que los dos exponenciales dependen de n. Entonces, tienen que quedar dentro de la sumatoria de n. Utilizando la convergencia de una serie que sea de un a a la n, desde un n igual 0 a n menos 1, esto es igual a 1 menos a la n, 1 menos a. Lo hemos usado un montón de veces por todos lados. De nuevo, la idea es, usando eso, vamos a representar a ese sumatorio como una convergencia de un término finito, que va a ser este. Eso sí, aquí nada más lo que veamos aquí, vamos a interpretar, si hay un detallito que tal vez está ahí, que este término que está aquí adentro, se lo vamos a quitar, porque esto vean que es como un desplazamiento. Si omega es la variable, esto es como restarle una constante. Primero, digamos que no está ese desplazamiento, y lo vamos a ver nada más como un exponencial e a la menos j omega n. Lo representamos como una convergencia finita ya en una expresión finita, de la suma de términos como una expresión. Factorizamos para tratar de encontrar, factorizamos medio ángulo para representar esto como un seno.
Lo mismo abajo. Entonces, vean que arriba me va a quedar un seno de omega n medios. Y abajo me va a quedar un seno de omega medios. Hay dos exponenciales acá. Voy a subir este al numerador y los factorizo, los agrupo. Y a esto lo vamos a llamar el interpolador o la función interpolación PW, o P de omega, perdón. Esto, recuerdan que este sumatorio, este omega, era un omega menos una constante aquí. Entonces, dentro de la función de interpolación, ¿qué es lo que tiene? Ok, tenemos este sumatorio que tiene como coeficientes, digámoslo así, estos números de muestra del espectro, que multiplican a esta función P de omega desplazada en las posiciones de las muestras del espectro. Entonces, por ejemplo, nada más para visualizar, esta es la función que si uno tiene entonces las muestras espectrales que produce la FFT o la TFT, usando esas muestras podríamos interpretar la síntesis o la interpolación de todo el espectro continuo usando esta fórmula. Vean que esta funcioncilla que está aquí, esto es el PW, vamos a ver, sí, es esta función, que esto es el PW para un n igual a 5. El PW es esta función que aquí se va desplazando y que se escala por esta función, o por estas muestras. Entonces, por ejemplo, un PW de 5 se ve así. Claramente es periódico porque tiene que generar, digamos, la representación real de lo que era X de omega, que es periódico. Noten que, digamos, por ejemplo, un par de cosillas muy valiosas a ver ahí. Si PW, vamos a ver, vamos a ver, cuando n es 0, no, bien, cuando k es 0 este término de aquí es 0, significaría que tomaría el PW sin desplazar, multiplicado por la primera muestra del espectro, y eso representaría el primer término de la sumatoria. Ok, eso se vería como agarrar esta función, aquí como de menos pi a pi, se multiplicaría por el espectro, por la muestra x de 0, y eso se va a ir agregando suma para los otros términos. Entonces, por ejemplo, cuando k es 1, esta función se tiene que desplazar 2pi entre n, multiplicada por la muestra del espectro 2pi entre n por 1, sería el siguiente término que irían, digamos, combinándose para interpolar el espectro. Entonces, nada más lo que quiero que vean aquí es, esta representación es para un n de 5. Entonces, de 0 a 2pi, aquí es una muestra, 2, 3, 4 y 5. Entonces, cuando este se desplaza para la primera muestra, este máximo de esta función se va a mover y se va a colocar aquí. Se escala por el valor de la muestra del espectro y todas las combinaciones lineales que producen, digamos, esta sumatoria de aquí, finalmente convergen al espectro de la función. Entonces, esto es lo que llamamos una forma de definir el interpolador de las muestras de una FFT o TFT y encontrar la señal que dio origen a esa muestra. Bueno, nada más así, una partecilla y simple. ¿Y qué más quiero yo mostrar acá? Ok, ya terminó la parte creo más pesada de hoy. Para entender, eran dos cosas. Primero, ¿qué es? Bueno, eso no era tan difícil. ¿Qué significaba muestrear un espectro? Definir las reglas de muestreo, digamos. Es muestreo homogéneo, que vamos a llamar n el número de puntos de muestras y tal. Una vez que planteamos eso es entender la parte de que hoy las muestras representan a una función que podría tener aliasing de la señal original, o no. Ver esa parte para comprender el teorema de muestreo. Darle la comprensión matemática. Y así darle después cuando lo usemos con esa propiedad.
Y ahorita la última parte era definir el interpolador, uno de los interpoladores que existen para generar, digamos, la representación X de omega de unas muestras que produzcan una FFT. Bueno, ¿preguntas? Podrían haber aquí algunas. Este ejemplo yo creo que es el que servirá para cerrar todo esto. Y fue el que preparé varias figuras de ahí, un par de figuras gráficas útiles. Vamos a plantearnos el análisis de esta función. Inicialmente con un valor, pero lo vamos a ver cuando le demos otros valores, no solo 0.8. La función es 0.8 a la n por u de n. Entonces tenemos en principio una función que es de ancho infinito. ¿Qué dijimos hace un rato? Conceptual, o sea, idealmente entonces esto sigue aquí para nuestro análisis, L tiende a infinito, ¿verdad? Significa que si yo uso una DFT para hacer un análisis a través de la función de espectro y de esta representar una función de muestras de ese espectro, no importa el número de puntos que yo tome, siempre tendremos aliasing temporal. Si esa es la señal de datos. ¿Entienden por qué? ¿Estamos claros? Si esa fuera la señal de datos, siempre tendríamos aliasing al pensar, digamos, un muestreo del espectro. Lo que vamos a intentar es ver qué pasa, por ejemplo, con la parte de aliasing, si n es 5 o 50, con un valor diferente, pero siempre tendríamos aliasing. ¿Claros? Ahí uno. Okay. Matemáticamente vamos a plantear quién serían las muestras de la FFT. Ok, recuerdan que el a a la n por u de n, esto tiene transformada z, 1 con z, 1 menos a por z a la menos 1. Y con esta transformada z podemos montar la función de espectro, que sería 1 entre 1 menos a y a la menos j omega. Si planteamos nada más evaluar omega en los puntos de frecuencia omega sub k, la DFT serían los valores que va a dar esta función evaluada para estos valores de k de 0 hasta el menos 1, n valores, y de ahí obtendríamos los n valores o las n muestras del espectro de esa función, ¿de acuerdo? Es muy simple, al principio. Planteemos eso un poquito, damos esto, unos gráficos aquí. Vamos a hacer esto un poquito más grande, que lo puedan ver un poco mejor. Muy grande, no creo que no. Ok. Aquí hay varias cosas. Es sencillo, pero bueno, yo los voy a pasar igual dentro de los materiales de la semana, pruébenlo luego, si lo pasan esto. Y si no, también por lo que quiero es que entiendan que estoy tratando de representarles acá. Primero, n va a ser, digamos, un ancho que yo, porque recuerden que aquí a nivel discreto, aunque L es infinito, no va a ser, digamos, posible para nosotros representar, digamos, un ancho infinito, algo así. ¿Qué se me hizo? Tengo una duda aquí. Bueno, este es el punto 8. N es el número de muestras, o sea, inicialmente podría ser el 5. Recuerden que queríamos ver, ok, con 5 o 50. Está bien. Ahora. Voy a guardar esto. Ahora, vamos a ver en el tiempo 400 muestras. Es más, creo que tal vez con menos es suficiente para empezar aquí bajito. Voy a ponerlo con 100. O sea, que aquí lo que estoy planteando es que de esta función vamos a ver nada más aquí 100 valores. ¿Por qué? No puedo ver hasta infinito.
ese 100 lo podemos cambiar, pero digamos, este número aquí representa eso. Este otro, NP, va a representar un vectorcito que tendrá n valores, n más 1 valores. Debería ser n menos 1. Creo que inicialmente sí. Ahorita lo revisamos y puede, porque tiene que ser n. Debería ser n menos 1, porque como empieza en 0, yo lo que quiero es que tenga n. Ahorita lo vemos un toque, le voy a decir revisar esto. Ok. Acá, ¿qué es esta señal? Vean que esta señal es a la n, donde usamos el n que es grande. Entonces significa que este grande va a mostrar 100, 200 o 300. Voy a mostrar las figuras y vamos interpretando más o menos mejor, viendo, digamos, un caso acá. O sea, el caso ya de salida. Entonces, este x de n es esta función de acá. Llega hasta 100. Yo le pusiera aquí 200. Entonces llega hasta 200. Para punto 8. Pero creo que para 100 va a estar bien, me parece, como se veía primero. Listo. Esta otra va a ser x de p. X de p va a ser la misma función x de n, pero solo las n primeras muestras. Por eso entonces no uso el n, uso np. Y np está en función de cuántos n use. Entonces, si n es 5, este tendría que ser las primeras 4 muestras, las primeras 5 muestras de x de n. Vean acá. Este es x de p. Pero estoy 2, 4, 6. Exactamente, eso está mal. Tiene que ser menos 1. Ahí. Uh-huh. 0, 1, 2, 3, 4. Las primeras 4 muestras, 1, 2, 3, 4, 5. Como n es 5, serían las 5 muestras de la función. Se supone que si no hubiese aliasing, en estas primeras 4 muestras debería estar la señal. ¿De acuerdo? Eso es, digamos, vamos a ver, evitando el aliasing, que ya vimos que es imposible, pero tratando de evitar el aliasing, esto es lo que deberíamos de observar idealmente. Ahora, ¿qué es lo que lo que se observaría? Eso es lo que vamos a calcular acá. Vamos a usar otra señal. Esta señal, bueno, esto es una tontera, también yo lo uso, para eso lo he usado, pero yo lo que quiero es que esta señal sea igual, de tamaño NP, pero al inicio quiero que carguen ceros. También lo hubiera podido hacer como zeros y entre paréntesis ponerle NP para que sea un vector de NP largo en ceros. Es lo mismo. Incluso el rato puede ser más optimizado el hecho con zeros. Pero bueno, yo lo que quiero es que esto sea x aliasing, que es la función que está aquí abajo, la 3. Noten que esta 3, si hay los valores de las muestras, está muy lejos de lo que debería de ser. Por ejemplo, vean que esta que debería valer 1, porque este es el dato original, para un n igual a 5 vale 1.5. Esta otra también. Entonces, esas diferencias de valor es exactamente el problema de aliasing que estamos teniendo. Ahora, ¿cómo yo calculé el aliasing? Entonces, es este for que está aquí. Entonces, voy a empezar de 0, de i igual 0 hasta l. Aquí yo puedo decir cuántos quiero ver, digamos, de alias. Voy a intentar que lo entendamos con nada más. Por ejemplo, si l fuera 0, dejémoslo en 0 primero. Sería que el for va de 0 a 0, solo entra una vez. Esta función de aquí, vamos a ver, como lo que quiero.
Creo que esto sí tengo que dibujarles algo para que me entiendan ese for. No tengo aquí un espacio pequeñito para dibujar algo. Sí, puede ser aquí. Con n igual 5, vamos a ver, es un bosquejo con n igual 5. Significa que yo estoy tomando aquí un valor, 2, 3, 4, 5 del espectro. Significa, además, al tomar 5 muestras, que se va a generar una replicación espectral de la función x de n. ¿Correcto? Entonces, esta es la función original. ¿Cuál sería, digamos, otra replicación o la primera replicación de esa función? Esta figura, ya es cierto, yo tenía otra figura, la tenía en la parte izquierda y no la había sacado. Esta figura tiene, vamos a ver, aquí tal vez esa está muy grande. ¿Cómo lo ajusto para que lo logren ver mejor? ¿Cómo estamos de tiempo? Quiero ver una cosa. 6, 5, 4. Vamos a ver, déjenme aquí. X de P, este es X de P, X de P. Vamos a ver. ¿Qué está haciendo este X plot igual a 0? Vamos a ver. Necesito que me entiendan al brush code. Voy a tener que ocultar esto. Ok. Este creo que es muy grande para este ejemplo. Voy a ponerlo en 50. A 50. Para 5 es suficiente. Veanlo así. Teníamos esta de acá y esta otra gráfica que me está dando aquí ya un... Ah, ya entendí que es... Ok. Vamos a ver. Esta de acá, vamos a ver las tres gráficas e intentar. Esta primera es la señal original. Estas son las primeras 5 muestras. Esta que está aquí abajo representa, vamos a ver, aquí arriba viene que se calcula XP aliasing, se grafica X de N, se grafica X de P, y aquí se grafica X de aliasing, ¿ok? Solo que aquí vean que yo no les estoy nada más entrando un término del for. O sea, entonces realmente solo estoy calculando considerando la primera o la función original sin meterle la replicación a U. Por eso es que aquí en la figura, en esta figura, esta función de aquí abajo se ve igual que esta, porque todavía no le estoy metiendo las réplicas de aliasing que están acá. Esto es lo que quiero ver, es el aliasing en las primeras 5 muestras. Ahora, en la figura del lado derecho, lo que estoy es graficando la función original. Esta gráfica en azul es esta gráfica de aquí arriba, la misma. Solo que aquí le estoy representando de menos 50 a 50. Aquí no, aquí solo está de 0 a 100, es diferente. Si usted, digamos, dice, si hacemos un vector de muestras para un n igual 5, significa que esta función se va a replicar y cada 5 muestras copias exactas. Entonces aquí abajo lo que estaba tratando de visualizar, y eso es lo que está aquí. En este primer parte es de visualizar la primera réplica
Y aquí me dio un error, pero ¿por qué me dio un error? Casi eso está. Es que entonces voy a, si no, entonces esto me va a dar lata. Ya tiene varios valores ahí que están asociados a este 200. Lo dejé muy justo con esos números. Y modo, ok. Vamos a ver cómo hago para que, para que se note mejor. Así. Noten que si usted agarra esta función, digamos, si agarro esta muestra está en 0. Si usted agarra esa función azul y la replica y la mueve 5 muestras, sería la función rojo. Noten que, digamos, al moverse la función en color rojo, que eso es lo que no logro. Bueno, con un zoom sí. Voy a agarrar y decirle que nada más me muestre una parte aquí. Ahí. Noten que, digamos, la muestra original en 0 debería valer 1. Pero por tener esta réplica aquí, por tener aliasing, la muestra de esta réplica, aquí hay una muestra que vale .32. Este .32 está calzando con la muestra de 0. Y entonces esa, digamos, esa cantidad aditiva que se le suma, representa digamos, la contaminación por aliasing que va a recibir la muestra 0. ¿Lo ven? Entonces, esta contaminación por aliasing, si yo aquí en el for que tengo arriba, le permito que meta, digamos, la primera réplica, porque esto aquí yo lo que estoy calculando, digamos, nada más desplazando los 5 y sumándolo. Entonces, en XP, digamos, con estos dos términos, están aquí, calculo la función de color rojo. Y esta función de color rojo se la acumulo a la primera que no tenía aliasing, y así le voy metiendo las réplicas. El efecto, digamos, sí, el efecto de cada réplica en el intervalo de 0 a n, de menos 1. Entonces ven que si yo veo ahora esta de acá y esta, esto era 1 y .32. Por eso en esta función, esta muestra con la primera réplica tiene un aliasing que le da un valor de 1.32. ¿Se entiende? ¿Estamos claros? Sí es suficiente verlo así. Ahora, este efecto de aliasing que estoy viendo abajo, en la tercera gráfica, digamos, de la figura 1, solo tengo considerado un efecto, una réplica, que es la que más afecta, porque es la que se desplaza 5. Digamos, recuerdan que estos son para múltiplos de n. Entonces hay otra réplica que está en 10, otra en 15 y otra en 5. Entonces, por ejemplo, aquí abajo, eso fue lo que yo grafiqué, unas para que se visualizara gráficamente. Este es para un n2, o sea, este es para un n igual 10. Gráficamente, aquí se ve acá. Esta es la otra réplica temporal que afecta por aliasing, digamos, a la señal original que yo estoy tratando, que estaba tratando de trabajar a nivel del tiempo. Esta otra réplica, vean que ahí se ve, vamos a ver, ¿dónde está aquí el vectorcito? La muestra 0, si no me equivoco, vamos a ver si calce ahí. Estoy tomándolo mal. Bueno, muestra 0, estamos aquí. ¿Tú qué es esta? Ah, no, es menos 1. Esta. Vean que esta cantidad, que es... es 0.10, 73.7, lo que afecta, digamos, el aliasing de esta réplica, más el 0.32, 76.8, más la muestra original.
En las dos primeras réplicas, para un n igual a 5, tenemos un aliasing de. Para poder eso, recuerden que en la otra figura tendría que aquí decirle que meta o la segunda réplica. O sea, n igual 1, 0, 1, 2. A mí me da en la calculadora el aliasing o la muestra estaría 1.43. Acá. Oye, significa que un muestreo, digamos, ok, ya ahí le puedo meter más. Si ya no entienden la lógica, aquí abajo yo tenía varias, digamos, una visualización creo que como de 5 réplicas a nivel gráfico que se notara. Obviamente hay infinitas, pero las otras entre más lejos estén afecta menos. Digamos que ya la distorsión por aliasing. ¿Qué pasó? Me faltó una. La distorsión, sí, aquí está. Por aliasing que producen, digamos, las otras réplicas va a ser menor. La que más afecta es esta de color rojo. ¿De acuerdo? Y aquí hay infinitas para allá. Esa es una replicación temporal que produce ese muestreo. Ahora, yo aquí, digamos, en esta función puedo usar un poquito más el aliasing y decirle, ok, muéstreme el efecto de aliasing, no sé, hasta una replicación, estaba hasta 50 o 20, como de 25. Esta no se actualiza, esta solo muestra 5, porque no lo hice para infinito. No, nada más quería que visualizaran unas y que se entendiera esa lógica. Pero aquí, vean que parece que ya para 25 el aliasing tiende a 1.5. Claramente estas 5 muestras representan y estaban tratando de representar a la señal en ese intervalo, pero por un aliasing horrible, ya estos valores están lejísimos de lo que debería ser. Ahora, hasta ahí, más o menos entiendo el código, obviamente no puede entender todísimo por solo verlo acá, pero que la lógica sí, no es tan grande tampoco. Digamos que 5, ¿qué pasa si en lugar de 5 escojo un n igual a 10? Y muestreamos 10 veces el espectro. Las réplicas en el tiempo se alejan, las que vimos aquí en la figura grande. Porque, ¿lo ven? Al ver eso, ¿qué es lo que uno siente? Que el aliasing va a ser menor, ¿verdad? No se va a evitar. Aliasing hay. Matemáticamente, por la señal tener un L infinito, aliasing hay y es imposible de evitar. Pero al ver ese efecto, no dices disminuye. Si lo sienten, si lo notan, estamos bien. Eso es lo que quiero que noten. Observen. Y aquí lo podríamos ver. Vean que ahora, para un n igual a 10, digamos, la señal, este valor ya no es 1.5, es 1. Algo. Primero, sí hay aliasing, eso sí. Estas primeras 10 muestras de esta función tienen una distorsión por aliasing, pero es un poco menor que la de hace un rato. Si le pongo 50, ¿qué pasará? Las réplicas se separan un montón. Por ejemplo, vean que esta primera réplica, los valores que ya tienen este intervalo son valores muy pequeños. El efecto de aliasing parece ser cada vez más despreciable o más pequeño. Despreciable, habría que ver qué significaría para cierto caso despreciable, pero más pequeño. Y si lo vemos en esta, que en esta, vamos a ver, lo teníamos incorporado hasta, ¿dónde estaba el ciclo? Aquí. Dámosle un poco más, no sé, en aliasing hasta 80, a ver si no da problemas. ¿Ok? Vean que con utilizar un n de 50, la señal que está representando tiene un efecto de aliasing que el efecto casi es despreciable a vista respecto a la señal original. Entonces, señales infinitas, dependiendo, uno podría decir que aunque como estas, el aliasing es imposible de evitar, podría uno manejar algún n que sea suficientemente grande, de forma que el problema de aliasing sea muy bajo.
Eso es lo que uno interpreta en ver un ejemplo y ver esta parte. Cosillas por ahí, digamos, eso sí, vean que esta función es porque tiene una velocidad de decrecimiento tal que ya con 50 puntos ya estoy muestreando valores muy pequeños, casi eso se podría ver casi como cero. Pero uno podría decir cosillas como en este juego, ¿qué pasa si el polo lo pongo más adentro, más afuera? Punto 98. ¿Qué es lo que sucede con punto 98? Que la función es más lenta. En 100 muestras, esta función todavía tiene valores muy relativos, o sea, muy representativos. Al ver esto, uno ya me dice que 50, esto no va a ser suficiente. Vean que aquí en 50 tengo un super alias. Entonces, posiblemente para poder lograr, de hecho aquí gráficamente hago bonito hacer este, ¿verdad? Se nota el efecto del aliasing muy marcado. Entonces, por ejemplo, ¿qué tendría que uno decir ahí? No, para una función de punto 98 habría que subir bastante el número de puntos, seguramente. Para intentar, incluso aquí habría que entonces subir un montón este también para ver. Y todavía, aquí se ve un poco de aliasing con esta primera réplica. Pero bueno, de hecho que sí se ve, hay un poquito, pero ha bajado. Posiblemente haya que usar un poco más para ver, digamos, una disminución mayor si fuera necesario. 300 muestras, vamos a ver, 200 a 300, sí, tal vez ya eso es suficiente. O sea, ya eso va a bajar bastante aquí. Bueno, ¿se entiende? Estamos hablando algo que es comprensible. ¿Ubicados o desubicados? Eso lo ocupo más o menos. Ok, vamos a ver. Entonces, este script de aliasing es muy interesante para jugar un poco, para ver ese montón de cosillas. Y era un ejemplo, es un ejemplo, digamos, muy útil para entender los efectos de aliasing y entender también cuando uno lo evita, no tiene nada de eso. O sea, en el fondo ven que, digamos, si tener 5 muestras a nivel espectral significa que estoy tomando 5 puntos. Y si tuviera un n de 50, sería tener, digamos, 50 puntos. Un n de 300, que fue el que usamos ahí, es tener 300 valores que representan el espectro. Y cómo manejar, cómo defenderse en esa parte, digamos, de la parte espectral. Por ahí, digamos, hay algunas cosillas como, digamos, al tener aliasing, es interesante porque esto no es, no es que no sea útil, pero lo va, digamos, por encimita para que nada más lo vean. La parte interesante es que en el análisis, o sea, en Fourier, usted puede, digamos, llegar a representar esta función aquí atrás, tal vez no lo vimos, estaba aquí. Esta función es, digamos, la síntesis matemática de lo que de lo que dibujamos, de lo que yo representé, o sea, sí, la síntesis a nivel matemático, de lo que yo representé en esta figura, vamos a ver, aquí abajo, esto. Esto que está aquí es esta figura de abajo, de 0 a n-1. Cuando n tiende a un número más grande cada vez, este término tiende a 1. Entonces, nosotros lo que estábamos haciendo aquí cuando n iba creciendo era que este factor que representaba el aliasing de esa señal, en este caso, irlo disminuyendo a tal grado de que si fuera infinito tiende a 1. Entonces, esta función como tal, que era la que estaba graficada ahí en el tercer espacio, podríamos, digamos, a la misma calcularle el espectro. Ven que aquí está, esto es una constante, y aquí la n. Si uno le calcula el espectro, esto que está aquí, que se traduce aquí usando la convergencia de esta sumatoria como un a la n de 0 a n-1, este sería el espectro de esta función, que tiene un poco de aliasing, claramente, porque depende del valor de n, tiene un término de aliasing. Este es el espectro del aliasing, digámoslo así.
Y uno podría ahí agarrar, digamos, ven que del lado derecho es el espectro original, el de la señal completa, el A a la N por U de N. Del lado izquierdo es el espectro de la función con aliasing, porque hay aliasing. Es imposible evitar, tenemos aliasing. Si ambos espectros los muestreamos, porque son funciones, ambos son espectros, y le calculamos la FFT a ambos, matemáticamente ahí, entonces esas 4 líneas empieza uno a despejar aquí o que esto se cancela y se empieza a ver y se observa que ambas expresiones en los puntos de muestreo de la FFT son iguales. Esto es otra forma de entender de que el aliasing no se podría haber identificado en la frecuencia. Porque en la frecuencia yo solo estoy viendo las muestras que capturamos. Eso es lo que tenemos. Para haber interpretado el efecto de aliasing, que aliasing es como ver la parte izquierda de estas igualdades, solo se puede interpretar en el dominio del tiempo. Ya que aquí era imposible de discernir la diferencia, porque no hay diferencia a nivel de los puntos donde se tomaron la muestra. Eso es lo que trata el mensaje, digamos, de esta última filmina, que este es nada más un mensaje, pero que tuviera un fundamento matemático. ¿Por de dónde viene ese mensaje? ¿De acuerdo? Y eso es la FFT y el muestreo. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Realmente la parte más, una de las cosas más relevantes de comprender al inicio, y cuando uno habla de DFT, es comprender lo que significa el muestreo del espectro, el teorema del muestreo en la frecuencia, lo que significa el aliasing temporal, lo que significa el N cuando uno calcula una FFT. N es un parámetro que uno siempre ingresa para una señal en cualquier biblioteca de programación. Entonces le dice, ok, tome este vector de datos del tiempo y calcule una FFT, dime el resultado para un N de 1000. Entonces yo tengo que ponerle un valor. Esa escogencia, el manejo de todas esas cosas son las que implica tener claro qué es el teorema del muestreo. ¿Estamos bien? ¿Preguntas? Me parece que podemos dejarlo acá. El jueves vamos a ver. El jueves, recuerdan que esto eran 3 partes. Una, el teorema del muestreo. 2, la transformada discreta de Fourier como un operador. Entonces vamos a definir la transformación como un operador, las propiedades y unas cosillas sobre el operador matemático. Como así, pensando en la misma modalidad de cuando definimos, por ejemplo, el operador de transformada Z. Darle como la robustez matemática de transformación. Y en la parte 3, eran como unas 3 partes. Y la parte 3 son las aplicaciones más importantes que se le da a la FFT, o a la TFT. Que era, vamos a ver, 2: análisis espectral y filtrado, procesamiento de señales, procesamiento para aplicar filtración, filtrado. ¿Ok? Entonces, esta parte la vamos a ver el jueves, que es lo de acá. Entonces, voy a dejar la clase aquí, a nivel de eso, si no tienen preguntas de la clase. ¿Alguno tiene alguna pregunta de la tarea? Que supongo. Lo otro que podría haber. Yo, profe, pero no sé Dime. si me escucha. Sí, ahí te escucho. Más que todo es en la primera parte, que es sobre la raíz cuadrada, ¿verdad? Que hay que sacarla y usted pide demostrarla luego en una imagen. Mostrarla, sí. Mostrarla, sí. Ajá. Eso lo hacemos con, que lo que quiere ver son los puntos, El STEM. Ujú. el STEM nada más, sí. Sí, sí, eso sí, que las muestras, eso va a ser una señal que va a tener un transitorio y que el transitorio va a converger a un valor. Ese valor tiene que ser el estado permanente del sistemilla, tiene que ser el cálculo de la raíz. Ok, sí. No, es que esa era la duda que tenía nada más que todo. Sí, un STEM nada más, sencillito. Perdón, ¿hay algún problema que se haga con la función plot? O sea, que todas están conectadas con una línea. ¿O le Es- gustaría más con un stem?
digamos, depende de la forma de la convergencia, sería rara de ver, ¿verdad? Porque Sí, ustedes es han que, visto que el plot, si la, digamos, si las muestras permutan mucho, él intenta aproximarlo y queda horrible. Eso era lo del problema algunas de las soluciones en la tarea 2. Si la forma es suave, si la convergencia es suave, o sea, si no tiene mucha pues, variación, el plot es más o menos visualmente, me va a mostrar la convergencia de las muestras. Entonces, digamos, problema real, si es así, si la salida del sistema converge suave, no. Pero lo más idóneo hubiese sido con las muestras. Like, ¿sí me explico? ¿Qué puede haber pasado en ese algoritmo? Como que fuera una señal amortiguada de respuesta, o que fuera una subamortiguada y oscilara y ya al final converge el valor. Si hubiese sido subamortiguada y no le tira un plot, eso es posiblemente la señal que hay unos picos rarísimos. ¿Sí me explico? sí, o sea, es que lo digo porque yo ya lo subí, pero Ujú. entonces de ahí no sabía si modificar eso y volver a subirlo. Depende de cómo te quedó en ese sentido. Sí, y bueno, más que todo que con eso de convergencia, no sé, por ejemplo, cuántas muestras quería usted en eso eventualmente, pero por ejemplo, en mi caso yo lo hice como con una diferencia entre muestras porcentual, o sea, entre muestras seguidas, y que no variara como desde ese cierto valor. Ujú. Entonces, digamos, a veces, no sé, quedaba como en 2 muestras, 3 muestras, dependiendo de la aproximación inicial que uno utilizara. O sea que con 3 muestras ya terminaba el cálculo. Sí, o sea, Ta- digamos, como que no variaba más de un 10% entre muestra y muestra, o algo por el estilo, o Ujú. un 1% más o menos. Sí, un 10 es un poco grande, ¿verdad? Yo Sí, diría que tiene que ser algo bien bajito, menos de un por me ciento, parece pero sí que, ponerle que una cota para que, sí, porque si él nunca va a converger hasta infinito al valor exacto, pero pero ponerle una cuota sí, bajita. no sé, por ejemplo, si usted quería una cantidad de muestras mínima. No, 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 pero que Ok. sí se observe, digamos, que la convergencia, porque también si me muestran, digamos, alguien dice, ay, voy a ponerle 200, y si el transitorio casi se acababa en 10, de uno nada más va a ver algo ahí como al inicio nada y después de una línea casi recta. O sea, que sea lógico. Yo no quiero que muestren un valor, yo no pedí eso, pero que ustedes decidan una situación lógica, un ancho de muestras, un porcentaje de error, digamos, como usted lo dice, así se define, una diferencia entre muestras bajito. Si usted diga, ok, un 1%, cuando ya la diferencia entre muestras, entre paso es menor a eso, ya, aquí termine ahí. Y que lo prueben para diferentes valores. Si el algoritmo converge igual de rápido, no sé si le pongo la raíz de 2 o si le pongo la raíz de 100 valores, no tampoco exageradísimos. Raíz de 100, raíz de 200, 500, 1000, tal vez máximo. ¿Cómo se comporta en esos rangos? O en números así, pequeñitos y grandes. Pero sí, no quiero, digamos, no estoy esperando un rango específico, sino un rango lógico que ustedes lo hayan pensado ahí. Profe, digamos, ahora que mencionó el compañero el porcentaje de error, Ujú. en mi caso yo lo estoy usando más como la aproximación propia de MATLAB. Porque, mi método recursivo, digamos, a los 7 como que supuestamente ya da el valor que debería dar. Y en el 5 se ve como que es casi lo mismo, pero cuando se hace zoom, se puede observar que no, que se ve como una ligera diferencia, pero ya es como la aproximación de MATLAB, siento yo. Ok, y vamos a ver, pero con 5 es suficiente, no sé, si le pongo .5, si le pongo 1, si le pongo 100, 500, no hay diferencia entre, ¿qué importa que le ponga dentro? Ah, lo que estaba viendo curioso es que como que tiende siempre a 7 digamos, o sea, una raíz cuadrada de un número entero y también tiende a 7 y a uno de un número no tan entero, como un número que me da una respuesta racional, y es similar. Eso estaba viendo. Sí, porque, digamos, en principio, el x de n yo lo cargo como un input, entonces yo le podría poner que el x de n sea, no sé, 1,5. Sí, yo lo probé con 2,5 y 4 Ajá. y en los fue similar, pero cuando se hace zoom sí se ve que hay diferencia, Sí, pero sí, ya en el último término sí da el valor. digamos, yo se los propuse, digamos, como esto, digamos, yo no les puse que calcularan, digamos, que la aproximación del algoritmo fuera
ya con, no sé, ¿cómo sería? 90 y, no sé, 8% de precisión al valor, digamos, que uno considera como exacto del raíz de 2, digamos, o la raíz de 10. Entonces ustedes tienen que decidirlo y que me muestren, digamos, que está funcionando. A mí esa parte está bien, me interesa que resulte bien los números, pero hay algo que es lo que yo voy a centrarme en la revisión, que el algoritmo que ustedes escogieron sea como ver un sistema. Recibe una señal, él procesa esa señal y el procesamiento que produce es una respuesta que muestra en la convergencia el resultado del cálculo de raíz de la entrada. Eso es lo más importante de la tarea para mí, en lo que yo quiero realizar de verdad, sí. Todo es valioso, o sea, que calcule bien, sí, pero eso es lo que modele un sistema en tiempo discreto. Eso es lo de mayor importancia. Esas otras cosillas de cuántas muestras y eso, pues es algo que estaba un poco a sus criterios, que nada más fuera algo lógico. El algoritmo es muy simple, más que todo, por eso les digo, a mí lo que me interesaba era que fueran capaces de visualizarlo como un, digamos, sistema y que lo programaran, porque ya, digamos, ya yo les pasé, digamos, teniendo la programación del algoritmo, digamos, de un IR de orden 2. Entonces, en el fondo, y ahí tenía digamos, un ejemplo, era hacerlo, pero para otro caso, otra situación. Que ese tipo de algoritmillos funcionen, las tendremos que usar por dentro. Eso es, más o menos. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros? Ese era el más fácil, el que llevaba un poquito más de work, de trabajo era de la convolución. Bueno, chicos, si estamos de esa parte, la tarea sí está, terminó hoy. El jueves vemos la segunda partecita de esto de la transformada, la DFT. Vamos a meternos ya un poquito con el operador, e incluso ver la parte ahí. Es que ya cuando apliquemos la operación, estos puros cálculos matriciales van a notar estos, y vamos a entender el por qué es una operación cuando la calculemos de las algorítmicas, o sea, desde el punto de vista algorítmico, las más pesadas que existen. Es pesadísimo, digamos. Poner así, muy embebido, así porque así, decir, ok, voy a usar DFT, hay que estar muy consciente de que eso va a cargar enormemente el sistemas de cálculo procesador, pero vamos a entender por qué. Entonces nos vemos el jueves. Buenas noches. Que estén muy Audio bien. Jungle.